Si tienes más de 35 y estás un poco confundido de a dónde vas, cuáles son tus prioridades, a qué le dedicas tu atención, en qué te enfocas, para eso creamos Segundo Acto, un podcast entre mejores amigos en el que Vince Miranda y yo te vamos contando y explorando contigo expertos, hacks, teorías, filosofías, para que esta etapa de la vida de verdad sea la mejor e ir construyendo lo que viene en el futuro. Así es que no te pierdas este podcast. Soy Alan Massín y te esperamos en todas las plataformas. Búscanos como Segundo Acto. Esta es una producción de Marta de Baile. Lourdes Botello, experta en comunicación y storytelling, comparte hacks que puedes aplicar desde hoy para desarrollar tu talento único y vivir tu vida de la mejor forma. Sumérgete en el pensamiento crítico para crecer en todas las áreas de tu ser y pasarla bien en el proceso. Esto es Talento para la Vida. ¿Qué papel juega el erotismo en tu vida? ¿Es algo que te encanta, que te asusta, que te da curiosidad? ¿Qué tan vainilla es tu vida erótica o tu pensamiento erótico? Porque, ¿qué crees? La eroticidad tiene que ver con muchas cosas en tu vida, no nada más con el aspecto sexual. Y de eso vamos a platicar hoy en Talento para la Vida. Yo soy Lu Botello y está con nosotros Iraís Bermejo, gestora cultural y fundadora de la Eroteca, para que profundicemos en el erotismo como una manifestación cultural y como un juego que nos amplía el horizonte de muchas otras cosas en nuestra vida. Hola, Iraís. Hola, Lu, muchas gracias por la invitación y me encantó la introducción porque sin duda el erotismo tiene que ver con la cultura y con el arte, ¿no? Entonces creo que es algo de lo que nunca hablamos y me parece muy interesante que lo podamos platicar hoy. Nunca lo hablamos, pero ahí está. O sea, las primeras figuras que hizo el ser humano, pues tenían que ver con el erotismo. Eran Venus, eran penes, eran imágenes del encuentro sexual, incluso hasta de orgasmos. Entonces, claro que el erotismo ahí está, ahí lo tenemos, no se hagan, porque todos lo tenemos súper, súper presente y en diferentes etapas de la vida quizá lo vivimos desde un lugar distinto. Cuéntanos, Iraís, para ti, ¿qué es el erotismo? Pues yo creo que el erotismo para mí es la forma en la que tú expresas tu esencia, ¿no? Y cómo también experimentas el mundo. O sea, para mí el erotismo tiene que ver con lo sensorial, tiene que ver con los sentidos, tiene que ver cómo te conectas con tu cuerpo, ¿no? Y entendiendo cuerpo, mente, cuerpo y espíritu, ¿no? El erotismo para mí pues es fundamental para tener una vida saludable, para tener una vida plena, para tener una vida pues con felicidad, ¿no? Y bueno, es importante entender que erotismo es distinto a sexualidad, Exacto. aunque la sexualidad para mí también es una de las energías más poderosas, creativas, sagradas y potentes que existen. Pero bueno, haciendo esa diferencia, el erotismo para mí es como el arte de lo sensorial, ¿no? Como entender lo sensorial como la parte en la que tú puedes conectarte con la vida y con lo que te rodea. Claro, y al final se nos olvida, pero solo podemos percibir el mundo a través de los 5 sentidos, pero a veces nos desconectamos de toda esa parte, ¿no? Y nos quedamos mucho en la mente, en la mente, en la mente, en la mente. Sí, totalmente. Y justo creo que parte de lo que he trabajado, bueno, en los últimos 7 años de mi vida y desde hace 4 años que comencé el proyecto de la Eroteca, fue justamente cómo podemos regresar un poco más al cuerpo, ¿no? Ajá. Justamente creo que vivimos todo el tiempo, pues, en este mundo tan intenso, ¿no? Y como lleno de mandatos, ¿no? Sociales, culturales, mandatos de productividad, pues a veces es difícil, ¿no? También como bajarle el acelere al pensamiento y al estrés, pero pues creo que hoy en día sabemos que si no hacemos eso nos enfermamos, ¿no? O sea, colapsamos. Entonces creo que de hecho es fundamental como tener estos espacios de conexión con el cuerpo y la conexión erótica, pues me parece que es una de las vías más amables y poderosas que existen. Claro, y por eso nació la Eroteca, desde ahí. Sí, un poco fue así. Fue un proyecto de pandemia, ¿no? Digo, es un proyecto que yo ya tenía como rondándome en la cabeza desde hace, pues, más de 6 años, ¿no? Como que justo
sentía que existían muchos proyectos que hablaban como de sexualidad, de placer, muy como desde, pues, como de lo mainstream, ¿no? O Sí. sea, como, pues sí, como desde este lado más hacia lo pornográfico, ¿no? Hacia lo pornográfico y también como hacia lo heteronormado. Y me parecía que faltaba como una visión, pues, mucho más desde una visión femenina, ¿no? Claro. O sea, que creo que Sí. cambia mucho también la Mucho. visión desde lo masculino, ¿no? Lo que entendemos por masculino, y también como desde lo erótico, ¿no? Porque creo que siempre nos centrábamos mucho o en lo genital o en el acto sexual per se, ¿no? Ujú. Que creo que hoy en día, pues, cada vez entendemos más que el placer tiene que ver más con todo lo demás, ¿no? Con Sí. todo lo que nos rodea y con todos los sentidos, más allá justo del acto de la penetración o de lo genital, ¿no? Por así Sí, llamarlo. exactamente. ¿Y la eroteca se trata de qué? Cuéntanos. Sí, la Eroteca es una plataforma multidisciplinaria. Tenemos una página en línea, estamos como laeroteca.mx, en donde tenemos una sección de juguetes y pues cosas muy divertidas, ¿no? Justamente hay una selección y una curaduría de juguetes que pues son totalmente sofisticados, ¿no? Como especializados, ¿no? Como más allá de estas ideas de la clásica sex shop que pues entras y ves cosas enormes o cosas que Ajá. están súper como, pues, ni siquiera sé cómo se podrían usar, ¿no? No, pero volviendo justo al Justamente punto de hicimos vista femenino, tú entras a un sex shop y lo sientes muy agresivo muchas veces, ¿no? totalmente, y ves Sí. estos maniquís, ¿no? Que son Sí. como cuerpos femeninos súper sexualizados, ¿no? Y Sí. como que dices, bueno, a mí la verdad no se me antoja, ¿no? O sea, como Sí. que lo que quisimos hacer con la Eroteca fue hacer una selección de juguetes, uno, enfocados en la diversidad de los placeres, ¿no? Tenemos juguetes justamente, pues, enfocados en el clítoris, ¿no? Enfocados como en otras formas de exploración del placer. Esa es una parte de la eroteca. Tenemos otra parte de los talleres, ¿no? Que también, pues la verdad es que en lo personal es una de las partes que más disfruto porque justamente hemos trabajado con sexólogos, con especialistas en el placer, con terapeutas, con personas que se enfocan en trabajar en torno al bienestar de la sexualidad. Entonces hemos dado talleres que tienen que ver con yoga y placer, con baile y placer, talleres enfocados más a comunicación entre parejas. Entonces, bueno, tenemos toda esta parte de talleres y tenemos la parte de las experiencias, que también pues es una parte que disfruto muchísimo y que me parece que es una de las más innovadoras porque lo que nosotras hacemos desde la eroteca son experiencias eróticas, sensoriales Ujú. y bueno, justamente pues vamos a tener una próximamente, ¿no? Que me emociona muchísimo y que se llama Noches de Amarres. Ajá. Y lo que hacemos en estas experiencias es, por ejemplo, en este caso, trabajamos en torno al shibari, ¿no? Que es este arte de nudos y de amarres de origen japonés, que está muy relacionado también al bondage. Y lo que hacemos un poco es sacarlo como de esta, pues como de esta mirada también como medio de dominación, ¿no? O Ajá. de BDSM, sino más bien abrirlo como una experiencia más sensorial y como una experiencia que cualquier persona puede darse, o sea, no tienes que tener conocimientos de Shibari para poder asistir a estas experiencias. Y bueno, pues esas digamos que son como las tres ramas de la eroteca. Es una plataforma enfocada en el erotismo, el placer y en la sexualidad. Nos encuentran en línea, pero también tenemos los eventos y bueno, en las redes sociales. Claro. Yo te conocí, Iraíz, en una noche de amarres y yo les quiero platicar mi experiencia porque ha sido una de las cosas más visualmente estéticas, armoniosas. Es una poesía. O sea, realmente la luz, los colores, las figuras que crean las dos personas que están teniendo la interacción, la atmósfera, es realmente algo hermosísimo. Es un poema y creo que rompe, y quizá yo te invitaría a ti que nos estás escuchando a que quites de tu mente el script de 50 sombras de Grey, que creo que para mucha gente es como la introducción o por donde le entendieron, ¿no? Y
créeme, para mí ha sido de las cosas más estéticas. O sea, es realmente hermoso lo que sucede en la noche de amarres, pero me imagino que también tiene sus retos producir algo así. Sí, pues justamente esta experiencia la estamos creando en colaboración con Altagracia, ¿no? Sí. Que no puedo estar hoy aquí en la entrevista. Altagracia es Marisol Cali Mayor, que ella pues es una bailarina, coreógrafa, artista, performer con más de 20 años de experiencia y creo que lo que dices, pues gracias, es parte de lo que hemos trabajado, ¿no? ¿Cómo podemos crear arte, crear performance, crear experiencias, pues combinando estos elementos, ¿no? Por ejemplo, del lado de Marisol, pues todo el valor de la danza, ¿no? De lo coreográfico. Ujú. Del lado de la eroteca hacemos pues todo el diseño de iluminación, de arte, ¿no? Y lo que justo buscamos es que las personas cuando vivan estas experiencias, vivan una experiencia erótica inmersiva. Es Ok. decir, queremos que lo que vean, que lo que huelan, que lo que sientan sea realmente estimulante y también como quitemos esta idea de que lo erótico tiene que ser pues algo oscuro, ¿no? O algo turbio, ¿no? Culposo. O algo en el que Ujú. entras a un lugar en el que pues no sabes qué te va a pasar. Y justamente, pues no, ¿no? O sea, lo erótico también puede ser luminoso, también puede ser artístico, también puede ser totalmente normalizado, ¿no? O sea, no tiene que ser algo que tengas que ocultar, ¿no? Al contrario, creo que las personas que viven estas experiencias pues salen súper contentas, ¿no? Regresan y los comentarios que tenemos es pues que realmente se sintieron seguros, se sintieron cómodos, ¿no? Y que pues obviamente también una maravilla hacerlo en un espacio como Tonal, ¿no? Ujú. Que es donde pues lo hicimos la primera vez y lo haremos esta segunda, el viernes 11 de octubre. Creo que también el espacio pues ayuda mucho a que la experiencia sea muy envolvente, ¿no? Creo Ujú. que el lugar es bellísimo y lo que nosotras estamos proponiendo es una experiencia que también rompe lo tradicional de ver un performance, porque justamente hay una parte que es en el escenario, Sí. pero hay otra parte en la que ya se involucran las personas asistentes, ¿no? O sea, puedes tú participar, tienes la oportunidad de que te amarren, puedes amarrar, ¿no? Entonces creo que esto también hace que sea una experiencia mucho más rica y pues fuera de lo convencional. Fíjate que ahora lo que más me llama la atención y curiosidad en mi corazón platicar contigo es sobre el placer como un Ujú, concepto de vida. sí, Tenemos en este mundo, lo decías muy bien al principio, ¿no? Muy orientado al hacer, muy orientado al logro, muy orientado al estar ocupado. El placer de repente no se ve como un motor de vida, ¿no? Estás como motor de vida el éxito, o motor de vida el prestigio, o motor de vida el estar ocupado, el sentirse útil, en lo que quieras, pero el placer, ¿qué te da en la vida? híjole, yo creo que es un tema que a mí me apasiona, ¿no? También. Y entender el placer también más allá de lo sexual, ¿no? Que creo que Exacto, también no, muchas veces tenemos esa limitación, o sea, creemos que placer es igual a orgasmo, ¿no? Y, y no. y sí, pero es mucho más amplio, ¿no? O sea, creo que en estos últimos 7 años que me he enfocado, pues, a desarrollar proyectos que tienen que ver con placer y con erotismo, lo que he entendido es que el placer tiene que ver con cómo te despiertas, el café que te tomas en la mañana, el tiempo que te das para hacer ejercicio, para meditar, para comer rico, para alejarte del celular y de las pantallas, ¿no? O sea, como que creo que el placer justo tiene que ver con reconocer qué es lo que a ti te hace sentir viva o vivo, ¿no? Más Mm. allá pues, de lo que tú decías, ¿no? Como de los logros, de la idea que tenemos de éxito, de todos estos mandatos, ¿no? Que tenemos culturales y sociales y que muchas veces tiene que ver con lo más simple, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí es súper placentero hacer jardinería, ¿no? Guau. Y eso para mí es de las experiencias más placenteras que tengo en mi vida y no tengo mucho tiempo para hacerlo, ¿no? O sea, como que justamente lo que estoy tratando últimamente es decir, no, pues ni modo, o sea, me voy a tener que, así como me agendo una cita o me agendo una junta, pues tengo que darme el espacio para
para hacer eso que me conecta a mí con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Con algo que me hace sentir viva, ¿no? Entonces creo que el placer es también como un concepto que ha estado, pues, en muchos ámbitos como visto como algo negativo, ¿no? O sea, como desde lo religioso, moral, cultural, muchas veces el placer se relaciona con algo banal, ¿no? Como Sí, con algo que no es importante, sí, que es algo que lo haces, porque, no sé, porque y estas ideas como negativas, ¿no? En torno al sí. placer. Y creo que no, o sea, creo que una vida placentera es, pues, lo que todas las personas deberíamos aspirar, ¿no? Y ya relacionado a lo erótico y a lo sexual, pues también tenemos un montón de órganos sensoriales, ¿no? Que están, pues, funcionan para darnos placer, ¿no? Porque, por ejemplo, el clítoris, ¿no? Claro, Que justamente es el único órgano que existe, ¿no? Que se ha estudiado hasta ahora, que su única función es dar placer, por ejemplo, sí. ¿no? No tiene ninguna otra función, solo dar placer, ¿no? Y Ujú. el hecho de que el clítoris dé placer genera un montón de bienestar en el cuerpo, ¿no? Segrega hormonas que ayudan a que mejore el ciclo hormonal de las personas que tienen clítoris, beneficia al sistema nervioso central, o sea, como que el placer está relacionado con nuestro bienestar en general. Completamente, con la salud. Sí, y por ejemplo, creo que preguntarnos qué nos da placer es algo que, pues, creo que pocas personas se hacen, ¿no? O sea, que Sí, creo que es súper importante, ¿no? Como preguntarte qué te da placer, qué te da placer al comer, qué te da placer de escuchar, ¿no? Incluso conversaciones, hay conversaciones que te generan placer, ¿no? El exacto. simple hecho de platicar con alguien que te estimula su conversación, eso ya puede ser un acto súper placentero. Claro. Y en estos momentos de ansiedad, en estos momentos de depresión o en momentos de incertidumbre en la vida, yo te invito a que regreses al placer. Y el placer, como nos decía Iraís, de lo pequeño y lo cotidiano. Hice un ritual con una de mis amigas recién que se divorció, nos invitó a sus más íntimas amigas a un temazcal, a un ritual de cerrar el ciclo. Y el ritual se trató de recordar aquello que nos produce placer cada día. Y entre las cosas que salieron, fíjate, para que cuando las estés viviendo, tú que nos escuchas, te acuerdes que son momentos de placer y que ese placer te está nutriendo y porfa hagas conciencia de que estás viviendo un momento de placer y no se te vaya en lo que repasas la lista del súper o a quién le tienes que hablar acabando. Fíjate lo que salió. El primer sorbito de café calientito en la mañana. El agua rica cayendo por tu cuerpo cuando te estás dando un regaderazo. Delicioso. Lo que se siente cuando te lavan el pelo, en un salón de belleza, cuando te lo vas a ir a cortar, ¿no? Un abrazo, una sopa calientita cuando hace frío. Meterte en tus sábanas en tu cama, delicioso todas las noches. ¿Qué más salió? El sabor de un chocolate o un helado de vainilla o una copa de vino. Ver llover y tostar bajo techo, bien riquísimo. El sonido de la chimenea, la sensación de la arena cuando caminas encima con los pies descalzos, el olor de una crema riquísima que te pones en el cuerpo, el viento sobre tu cara en una playa, hacia el airecito tibiecito cuando te cae en la cara. Entonces, me puedo seguir. Es una lista muy grande de momentos placenteros que no son eróticos, que no son sexuales, que no dependen de nada ni de ninguna situación, pero que a veces nos los negamos solitos, porque como dice Raíz, nos culturalmente, ¿no? Niño, déjese tocar ahí o eso no, tú no tienes que estar pensando en eso, no tienes, pero hay que aprender a apreciarlo. Una parte de que me gustaría relacionar con estos momentos de placer es esta actitud de que en la vida todo es sagrado, pero solo se vuelve sagrado si le estás poniendo atención. Y si le estás poniendo atención, encuentras que es un momento placentero y que el placer te hace crecer y que es también un camino de crecimiento personal, ¿no? Sí, qué bonito esta lista, que creo que coincido con varios de los que dijeron, y bueno, pues, sin duda, lo sagrado tiene que ver con la conciencia y con estar en el presente, ¿no? O sea, creo que por eso también, por ejemplo, la respiración Wow. consciente, ¿no? Y Sí, el acto de respirar, meditar, está muy relacionado incluso con el placer
erótico y sexual, ¿no? Por ejemplo, ya entrando en temas como el tantra, ¿no? Ujú. Justamente tiene que ver con hacerte consciente de tu respiración y cómo al hacerte consciente de tu respiración puedes incluso sentir más, ¿no? Y potenciar tu placer. O sea, Completamente. creo que justamente, creo que lo más hermoso de, pues, de todo esto que estamos hablando es que estar presente es como, parece que es lo más difícil, pero es lo más importante, ¿no? Para poder disfrutar justamente de, pues, de la vida y del placer, porque creo que a veces se nos va, o sea, se nos va, estamos tan en la ansiedad del futuro y tan como en la nostalgia del pasado Ujú. que, pues, nos olvidamos de la importancia del presente, ¿no? Y, por ejemplo, tú que decías, el chorrito caliente, ¿no? Ajá. De la a mí, por ejemplo, las temperaturas se me hace de lo más erótico, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo relaciono mucho con, los juegos de cera, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que, les gusta la sensación de la cera caliente en la piel, ¿no? Yo soy una de esas personas, Es y muy eso puede rico, ser sí. sumamente estimulante y erótico, ¿no? Y justamente, es algo tan simple que si tú empiezas a agregar como ciertos elementos a tu experiencia diaria y erótica, pues puedes ampliar tu rango de placer, ¿no? O sea, como Claro. que puedes salirte un poco de lo que conoces, que a veces también requiere eso, ¿no? Requiere como, aventarte a experimentar y a explorar. Claro, y explorar en lo erótico y explorar en lo sensorial, en tu día a día, ¿qué te provoca más placer? ¿Es ¿No? pregunta? Sí, Es pregunta, tú dinos cómo lo exploras. sí, pues, justamente, yo creo que, para mí de las cosas más placenteras es crear, ¿no? O sea, Guau, como estar creando para mí es súper placentero y tiene mucho que ver con lo que hago en la eroteca, ¿no? O sea, creo que la eroteca es un proyecto, pues, que sí se sale un poco de lo tradicional y que ha sido mi forma de vida, ¿no? En los últimos 4 años. ujú, Entonces, para mí, el crear desde justamente lo erótico, ¿no? Y lo sexual, pues es súper placentero. Obviamente hay momentos de estrés, ¿no? Y hay momentos de, no todo es como miel sobre hojuelas, ¿no? Siempre ujú. hay, momentos estresantes, pero justamente creo que, pues conectar con lo que nos hace sentido en la vida, y conectar con lo que nos desarrolla nuestra creación, ¿no? Nuestra creatividad, pues es súper placentero y satisfactorio, ¿no? A la larga. Pero bueno, sí creo que una cosa es como lo que haces en tu vida profesional, ¿no? Sí, Y artística, y otra cosa es como también, pues, tu vida personal íntima. O sea, como que creo que es importante que le podamos dedicar tiempo y atención a cada área de nuestras vidas. Y hablando, pues, de una conexión ya íntima y personal, para mí creo que justamente estar tranquila, o sea, como lograr no sentir estrés, es de las cosas que más disfruto, ¿no? Poder tener estos momentos de meditación, de hacer yoga, hacer jardinería, como que eso es lo que justamente me conecta con mi lado más erótico y placentero, ¿no? O sea, es claro. cuando puedo permitirme, pues, tener una sesión a lo mejor de masaje, de automasaje, ¿no? Como de explorar algún juguete erótico nuevo, poder ver un performance o una experiencia sensorial, ¿no? Que me estimule, justamente como, pues, lo que hacemos en Noche de Amarres, ¿no? O sea, como que creo que también es importante darle como estos estímulos al cuerpo que también nos permitan, pues, conocer y explorar nuevas sensaciones, ¿no? O sea, como que, pues, si nos quedamos así parados sin hacer nada, pues, tampoco va a suceder mucho, ¿no? Completamente de acuerdo. Y justo me gustó algo que dijiste, hay un gran placer en crear, pero para crear tienes que explorar, no sale solito, ¿sabes? O sea, es esta, siento Totalmente. que si me gustaría que tú que nos escuchas te quedes con algo de esta conversación, digo, explora, disfruta todo eso, pero es conecta con tu placer todo el tiempo y encuentra que hay mucho placer en la curiosidad, como el ejercicio creativo entre una, dos o varias personas. Es lo que de repente te conecta con el sentirte muy vivo. O sea, en el origen es eros tánatos, ¿no? Y eros es estar conectado con la vida y de ahí viene el erotismo y de ahí viene todo, pero es estar conectado con lo que te hace sentir vivo y con lo que te hace
pulsar y te da entusiasmo y te nutre y te carga de energía. Entonces, justamente es que pienses que para que tu vida sea plena y para que desarrolles este talento para la vida que tanto pregono en el podcast, pues tienes que estar abierto al placer. No hay forma si no, ¿no? El placer te conecta con la vida. Sí, totalmente. Y creo que, pues a veces también es difícil, ¿no? Como encontrar espacios, ¿no? Comunidades o Ujú. personas, pues, que puedan abrirte como las posibilidades y por eso creo que pues también lo que hacemos desde la Eroteca, ¿no? Y ahora esta colaboración con Altagracia y con Tonal, creo que es una gran oportunidad para las personas que quieran abrirse, abrir su panorama, ¿no? Y hacerlo desde un lugar seguro, desde un lugar súper lindo, ¿no? Con Ujú. pues todas las comodidades, ¿no? Y toda la seguridad para poder justamente, pues, de entrada, ir a ver, ¿no? Que es lo primero que les invitamos, como ir a ver una experiencia performática, erótica, sensorial. Después pueden participar, ¿no? Que Ujú. ya es como el siguiente paso. Y hay mucha gente que quiere, ¿no? Quiere experimentar que se siente un amarre, ¿no? O Ujú. que se siente, pues también tenemos una parte que se llama sensorama, que es justamente les tapamos los ojos a las Ajá. personas y hacemos una serie de estímulos con flores, con frutas, ¿no? Como con elementos muy sencillos, pero que se nos olvida justamente, ¿no? En nuestra vida, en nuestra rutina, que una fruta puede ser súper erótica, ¿no? Y Claro. que puedes ir con tu pareja, puedes ir sola, puedes ir con amistades, lo vas a disfrutar. Y luego tenemos una parte también de poesía erótica, que es un micrófono abierto, que también nos parece que es súper valioso porque pues hay mucha gente que le estimula lo auditivo, ¿no? Claro. Justamente, o sea, como que se estimulan desde ya sea leer algo, escuchar algo, entonces creo que nos parece también importante abrir las posibilidades a que no sea solo visual, ¿no? Que Claro. también sea exploraciones que pues vayan con todos los sentidos y al último pues hay personas que les prometo que, o sea, han ido solas y han conocido personas ahí y, por ejemplo, en esta segunda noche de amarres van a regresar juntos, Ujú. ¿no? O sea, Ay, qué personas lindo. que se conocieron ahí y que, pues, sí, eso está increíble. Y hay muchas personas que vienen solas, mujeres, hombres, y lo pasan increíble. O sea, como que tampoco es una experiencia que tienes que vivir en pareja, ¿no? Que creo que a veces también tenemos mucho esa idea, ¿no? Que este tipo de experiencias solo las podemos experimentar en pareja y creo que no, ¿no? O sea, creo que el erotismo es algo individual, aunque vayas en pareja, es una experiencia personal y Claro. qué hermoso que lo puedas compartir con tu pareja, pero, o sea, no está cerrado únicamente a eso, ¿no? Entonces, pues decirles, ¿no? Invitar a tu comunidad y que se den la oportunidad de vivir una experiencia así, ¿no? O sea, estoy segura que lo van a disfrutar y que será algo que pues probablemente no vuelvan a vivir, ¿no? Y sobre todo llevarlo, o sea, después de vivir esto, lo que te invitamos desde la Eroteca y desde Talento para la Vida y obviamente, es hasta donde tú quieras, donde tú te sientas seguro, como tú quieras, o sea, pero a que reconectes con tus sentidos, a que regreses a tu cuerpo, a que conectes con los momentos placenteros de tu día a día, porque esa es otra, ¿no, Iraís? Queremos llegar al encuentro sexual y con entusiasmo hasta el orgasmo, como decía, un cantante cuando yo era chica. ¿Quién era tú? Ya ni me acuerdo. Miguel Ríos, ya no me acuerdo, un español. Pero, pues, no pasa si no estás conectada con tu placer, si no estás conectado con las sensaciones más allá del y justo otra cosa importantísima, más allá de la vista, ¿no? A veces hay estudios que dicen que la vista puede ocupar el 80% de tu percepción sensorial. ¿Dónde queda lo demás? ¿Cómo lo despiertas? ¿Cómo lo nutres? ¿Cómo no solo en la comida, en las cosas que tocas, en las temperaturas, en lo que hueles, en los aromas? Todo eso tiene un profundo impacto evocativo en tu ser, ¿no? Entonces, qué padre reconectar con eso. Sí, no, lo que dices es súper importante. O sea, para mí los olores, por ejemplo, son Sí, fundamentales, ¿no? O sea, básicos. para mí el olor es, o sea, me pasa y es Sí, algo inconsciente, o sea, sí, ni siquiera es algo que atraviesa la razón, ¿no? sí. Entonces, hay olores que me pueden o sacar de mi zona de confort o olores que me pueden
poner en un mood de etéreo, ¿no? Uf, Y casi, sí, casi sentirme una diosa del totalmente, erotismo, ¿no? totalmente. Y, y eso que tú dices, o sea, es si pudiéramos agregar esos elementos a nuestras exploraciones personales y en pareja, pues qué rico, ¿no? Qué enriquecedor Sí, que no solo nos concentremos en el guión, ¿no? En el exacto. guión que tenemos decía una sexóloga que me gusta mucho, Fabiola Trejo, de beso, chichi, nalga y meterla, ¿no? O sea, Sí, como casi, casi parece que ya es un guión, ¿no? Y sí, entonces como que le quitas todo lo demás, que es el ¿no? El preámbulo, es lo más importante a veces, ¿no? O sea, desde cómo le hablas a tu pareja, cómo conectas con tu pareja para hablar de tus inseguridades, ¿no? De lo que te hace sentir bien, de lo que te hace sentir mal, o sea, como entender que la vulnerabilidad, la ¿no? Que también vulnerabilidad. creo que es algo que es muy importante y la intimidad, o sea, son como conceptos súper importantes en el erotismo y en el placer, ¿no? O sea, como que no puedes conectar con alguien si no eres vulnerable y si no te Completamente. abres y si no confías, ¿no? En esa persona. Y eso creo que es algo que Y se explora en entonces, la noche de amarres de una forma preciosa, porque pues no, sí, o sea, es un acto de confianza total. O sea, es un, sí, ¿no? sí, porque son personas que pues es la primera vez que las vemos en nuestra Sí, vida y confían en nosotros para vendarles los ojos, ¿no? Para quitarles los zapatos, ¿no? Porque les quitamos los zapatos, para amarrarles, ¿no? Para, entonces, creo que esa confianza que la gente nos da, pues nosotros lo agradecemos, ¿no? Y lo retribuimos justamente como brindándoles una experiencia sensorial que realmente les satisfaga, ¿no? O sea, como que muchas personas justo pues llegan con miedito, ¿no? Porque claro, obviamente pues lo que no has vivido siempre te da cierto miedo y es normal, ¿no? Es perfectamente normal. Y una de las cosas que les decimos es confíen y también que sepan que pueden, o sea, que el consentimiento es reversible. O sea, que en el totalmente, momento que ustedes quieran no hacer algo, puede no hacerlo, ¿no? O sea, como claro. que no obligamos a nadie a hacer nada y creo que también eso es clave, ¿no? O sea, y justamente las personas al contrario, ¿no? Como quieren más, ¿no? O sea, es como que siempre quieren más. Obviamente están las personas que solo ven, ¿no? Que son más voyeristas, ¿no? Por así decirlo. Y también creo que es una forma muy válida, ¿no? De disfrutar. O sea, creo que hay personas que disfrutan observando, ¿no? A otras personas interactuar, ¿no? En este caso, por Claro. ejemplo, del shibari, como Ujú. que hay personas que disfrutan ver cómo amarran a otras, pero hay otras que son mucho más activas, ¿no? Que quieren participar y quieren que les amarren, ¿no? Y quieren que les vendemos los ojos, ¿no? Entonces, pues eso también es súper valioso, o sea, como que creo que la experiencia es personal y cada quien decide hasta dónde, ¿no? Como tú lo dijiste. Completamente, completamente. Qué linda plática, Iraís. Creo que nos queda pendiente hablar de seducción, ¿no? De lo Me importante que es la encantaría. seducción, de los rituales que puedes generar con, o sea, para aumentar este placer en tu vida y cómo ir creando, en paralelo a sentir que todo es sagrado, pues crear un ritual para muchas cosas, porque emocionalmente ese ritual te pone en predisposición de algo, ¿no? De un disfrute, de una conexión, de un encuentro contigo mismo, y no nada más estoy hablando, no estoy hablando solamente de algo que tiene que ver con el erotismo sexual, sino con la forma de vivir tu vida desde un lugar de placer, la comida, el dormir, el acostarte, el bañarte, el encremarte, todo eso puede ser un ritual que nutre tus sentidos y desde el cual entras pues a tu día en un lugar mucho más lindo y sano, créeme, que el en frega, córrele y desayuna en el coche y vámonos y ya un café y ahora come sentada en la computadora, ¿no? Sí, no, totalmente. Pues yo feliz de regresar otro día. Justamente podemos platicar de placeres, ¿no? Ajá, Yo, desde la eroteca tenemos varios rituales, ¿no? Que le llamamos rituales del precioso. erotismo justamente y tiene que ver con esto, ¿no? De entrada bajarle, pues, a la revolución que traemos, ¿no? Y a la prisa, porque justo está comprobado, ¿no? Han hecho muchos estudios que uno de los elementos que, pues, es como el enemigo del placer es el estrés, ¿no? Claro, Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que entender es que darnos espacio para conectar con el placer tiene que ver con bajarle el ritmo, ¿no? Y el placer no es algo que funciona sí, mecánicamente, no es ¿no? un Como switch que tocas un prendes. botón y se Sí, activa. claro. Exacto.
¿no? Como se cree. O sea, el clítoris sí es una maravilla, pero tampoco es un botón mágico, ¿no? Que vas a tocar y ya te va a dar placer automáticamente. O sea, tienes que saber cómo tocarlo, tienes que aprender, ¿no? A conectar con tu placer. Entonces, yo feliz de que después podamos platicar de todos estos rituales y pues también compartir recomendaciones con tu comunidad, ¿no? Que pueden ser muy simples. Me encanta. Ujú. Entonces, bueno, vamos a cerrar esta conversación que tuvimos con Iraís sobre el placer, sobre las noches de amarre, que habrá una el 11 de octubre en Tonal, Álvaro Obregón 160, Colonia Roma, y también, sobre todo, para que te lleves una perspectiva sobre el placer y reevalúes en dónde estás en el momento presente y cómo conectas tú con las cosas simples y placenteras de tu vida para que tu vida se enriquezca, para que desarrolles este talento de vivir una vida gozosa, una vida abierta, una vida curiosa, una vida creativa, que son todas las cualidades que nos da el erotismo, ¿no? Estar conectados con el eros de tu vida. Muchas gracias, Iraís. ¿Cuáles son las redes y dónde pueden encontrar más información de la Eroteca? Muchas gracias, Lu, por la plática, la disfruté mucho. Bueno, a la Eroteca nos encuentran en Instagram, principalmente como @laeroteca, todo junto, y nuestra página es www.laeroteca.mx. También tenemos Facebook y Twitter, pero en Instagram realmente es donde publicamos todos nuestros contenidos. Y pues nos pueden escribir también si tienen alguna duda o si quieren alguna recomendación, ¿no? De repente hay personas que nos escriben con inquietudes y si nosotras no las podemos ayudar, les recomendamos algún sexólogo, algún terapeuta, que nos escriban con toda la confianza, y también en la página les podemos recomendar ya sea algún juguete, algún lubricante, ¿no? Alguna herramienta de placer, como le llamamos. Será un placer pues escucharlas y atenderles. Muchas gracias, Iraís. Esto es Talento para la Vida, un podcast de MD Podcast, y te agradezco que estés, como siempre, escuchando y buscando siempre cómo desarrollar más tu talento para la vida. En redes sociales, @talento_para_la_vida. Yo soy Lu Botello y te agradezco mucho que estés con nosotros. Hasta luego. Talento para la Vida con Lourdes Botello. Esta es una producción de Marta de Baile.